Hoy aprenderemos cómo crear un proyecto de análisis service. Primero vamos a la barra de tareas, abrimos el Business Intelligence y nos vamos a archivo nuevo. Ahí seleccionamos proyecto y aceptar. Ahora nos cercioramos de que el proyecto de análisis service esté seleccionado. Ahí en el campo de nombre lo dejamos vacío y escribimos morbilidad materna, que en este caso tendrá el nombre de nuestro proyecto, y le damos clic en aceptar. Enseguida se crea la ventana explorador de soluciones, ubicado al lado derecho, como se puede apreciar ahí. Ahora tenemos ahí las fichas. Ahora tenemos un origen de datos. Exploramos acá un nuevo origen de datos. Ahí seleccionamos la base de datos. Ahora creamos una nueva conexión para que se conecte con nuestra base de datos. Ahí ponemos el nombre de nuestra base de datos. Nuestra base de datos y seleccionamos luego el nombre de nuestra base de datos, que es morbilidad, y ya le hacemos la conexión correcta y damos en siguiente. Ahora damos en heredar y le damos finalizar nuestro proyecto. Hasta ahí ya creamos los orígenes de datos. Ya vemos, ya se creó la ficha morbilidad. Ahora vamos a vista de orígenes de datos, seleccionamos la ficha morbilidad, le damos en siguiente, la pasamos a objetos incluidos. Ahora finalizamos nuevamente nuestro proyecto. Ya vemos que también se creó nuestra vista de origen de datos. Y acá tenemos la morbilidad y algunos atributos de él. Ahora creamos el cubo, vamos a siguiente, seleccionamos morbilidad y le damos en siguiente, y ahí vemos las variables que hemos seleccionado que vamos a trabajar en el proyecto. Vamos en siguiente. Ahora le damos, vemos que ya las dimensiones se han creado aquí en este proyecto y le damos finalizar. Ya tenemos nuestro cubo, también tenemos nuestras dimensiones, y ahora vamos a la estructura de minería de datos, que sería la última parte. Le damos clic en siguiente a partir de una base relacional, y ahora aquí tenemos los algoritmos que el SQL nos brinda. Como dentro de ellos está el Bayes Naive, el clúster, las redes neuronales, entre otros. Ahora vamos a seleccionar nosotros el clúster de Microsoft. Le damos en siguiente, examinamos para por si acaso analizar o cerciorarnos que esté bien. Le damos en siguiente. Ahora aquí vemos la morbilidad. Aquí ya en este cuadro aparecen las variables, toda la lista de variables, donde podemos seleccionar las variables de entrada y las de salida. En este caso vamos a seleccionar un ID, que va a ser la clave de nuestro análisis. Ahora vamos a seleccionar las variables de entrada, que en este caso vendrían a ser todas las variables. Si tenemos un proyecto que estamos estudiando, podemos seleccionar los que deseamos en función a qué queremos estudiarlo. En este caso nosotros, aquí hay que tener mucho cuidado en la morbilidad, porque esta se selecciona como predictora y como entrada. ¿Para qué? Para poder analizar más adelante nuestro proyecto con mayor certeza. Y ahí vemos, ¿no? ¿Por qué dejamos esos otros? Porque son valores, y en nuestro caso no nos interesan mucho los valores, y es por eso que estamos solamente utilizando las variables discretas. Muy bien, ahí tenemos las variables discretas y la llave. Ahora ponemos detectar, no sucede nada, damos siguiente, y aquí tenemos un porcentaje de datos que por defecto ya nos da el SQL Server, y le damos clic en siguiente y ya vemos que está desplegada la vista previa de nuestra variable. Aquí ya tenemos nuestra estructura de minería de datos creada, que se llama morbilidad, y en función a las variables de entrada que ya hemos seleccionado. Y ahora sí ya tenemos las 4 pistas. Tenemos el modelo de minería de datos, donde vemos ya las entradas y
y tenemos también las estructuras que se vendrían a ser nuestra variable. Ahí tenemos ya el visor de la minería de datos. Vamos a generar el proyecto, el modelo en sí, el diagrama de clúster. Estamos cargándolo, espera un momento, deseamos continuar, sí, y ahora ahí ponemos ejecutar para que se ejecute el modelo. Está trabajando internamente. Muy bien, ahora sí ya finalizó el proyecto, finalizó correctamente. Entonces, si es así, le damos ya en cerrar y cerrar, y ahí automáticamente se genera nuestro modelo de clustering, donde podemos ver las relaciones entre los 10 clústeres que nos ha generado en relación a toda la población. Está en toda la población, no solamente está inventado en ningún lado, sino este es un diagrama de flujo, un diagrama de clúster general. Ahora vamos a ver el nivel de relación que tiene. Vemos que el que está vinculado más fuerte es el clúster 6 con el clúster 2. Es una mayor relación. Es la relación más fuerte que existe. También podemos ver el clúster 3 y el clúster 6. En este caso, ahora vamos a ver en función a la movilidad. Vemos cómo cambiaron los colores, cómo cambiaron las relaciones de los colores. Esto nos indica de que el clúster 6 y el clúster 5 son los que presentan mayores características de la movilidad. Ahora vamos a ver los perfiles de clústeres. Esta otra pestaña. Aquí podemos ver todos los atributos, ¿no? En la población total, que son 1686, el clúster 1 299, el 245 el 2, el 228 el otro, así etcétera, hasta que llegamos al clúster 9, que el clúster 9 tiene la población de 110 personas. Dentro de ello nosotros podemos analizar algunas características. Las características, por ejemplo, vamos a buscar la morbilidad. Encontramos que en la población total el 97% es sana, no sufre de ningún tipo de morbilidad, y el 28% tiene una patología. Acá podemos observar que en el clúster 5 existe patologías más elevadas. Ahora vamos a ver el clúster 5 y el clúster 2. Clúster 5, porque este es el que presenta mayor, digamos así, mayor color, y el color significa que va a tener alguna morbilidad. Por ejemplo, ahí vemos las características similares. Ahora vamos a ver las distinciones de clúster. Vamos a distinguir entre el clúster 2 y el clúster 6 para ver cuán diferentes son. Ahora vemos ahí de edad red es muy diferente, porque en el clúster 2 existe RB y en el otro existe RA. Aquí vemos la última menstruación en uno sí es conocida y en la otra no. En el clúster 2 es conocida, en el clúster 6 no. Membranas íntegras, en el clúster 2 íntegras y en el clúster 6 rotas. Y así podemos ver como la movilidad, entre otras variables, cuáles son las diferencias. Por eso es que existe esa distancia entre estas variables que no se pueden vincular. Ahora vamos a ver el gráfico de precisión de la minería de datos. Está generando el gráfico de precisión de minería de datos. Netamente va a generar dos líneas. La línea roja significa el modelo ideal. Y vemos el eje X y el eje Y. Ahora vamos a pasar a regenerar nuestro modelo para poder finalizar ya este tutorial. Y vemos, ¿no?, en las exploraciones de soluciones, donde ya vemos todo nuestro modelo generado, tenemos nuestras variables, y ahora sí nos faltaría simplemente la interpretación de cada uno de ellos.